Yo llegué de 29 años. Tú me comentabas que habías llegado de 25 años. O sea, entonces, ¿cómo fue tu fondo? O sea, ¿cómo es que tú te diste cuenta de que había algo raro en la manera en la que bebías? Empecé a tomar esos últimos, aproximadamente 4 años, casi todos los fines de semana. De hecho, dejé de trabajar. Un año antes que yo dejara de tomar, un año y medio antes, yo me acompañé y fue específicamente por tener más libertad. Vivíamos solamente los dos y ahí empecé a tomar más. ¿Y qué sucedió? Que estando con ella yo empecé a tomar en la casa. Y cuando uno va como violando ciertos lugares donde uno no bebe u horas que uno no toma, entonces va avanzando más el problema, ¿no? En este caso, con mis papás en la casa yo nunca tomé ahí. Entonces yo me voy con esta chica y ahí empieza el problema. Dejo de trabajar, tenía mis ahorros, tomaba con esta chica yo tomaba con esta chica. Llega el punto porque también consumí otra sustancia que me gustó, que fue la marihuana. Es decir, podría decirse, no si es sustancia, pero me gustó la marihuana. Entonces tenía las dos partes, ¿no? Tomaba y fumaba. Tuve un problema de salud. De hecho, empecé a sentir que no podía respirar. Se me subió la presión y me dio una taquicardia. Y a consecuencia de eso yo no podía respirar y me duró aproximadamente como 2 horas. Ese día yo dije, aquí hay problema. Un espacio de experiencia, el podcast del Comité de Área de Alcohólicos Anónimos San Salvador. Episodio 2. Los jóvenes en AA. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio del podcast, un espacio de experiencia. En esta ocasión tenemos la compañía de Mauricio B. y también su servidor Josué R., quien les vamos a estar hablando un poco acerca del tema los jóvenes en Alcohólicos Anónimos. Este es un folleto, ¿verdad, Mauricio? Que es parte de la literatura de AA, ¿verdad? Sí, exacto. Hay dos. Uno es como un panfleto que somos demasiado jóvenes y están los jóvenes en Alcohólicos Anónimos. Ok. Ajá. Entonces, bien, vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que se dice en esos folletos. También es un tema que se suele desarrollar mucho en los grupos de Alcohólicos Anónimos, y ahora pues lo hemos traído como nuestro segundo tema en este podcast. Así que Mauricio, bienvenido, gracias por estar acá y bueno, esperamos que en estos minutos pues logremos desarrollar un poco nuestra experiencia, contar nuestro testimonio, y esperamos que si a alguien esto le sirve y le ayude, pues que se acerque a los grupos de Alcohólicos Anónimos, que nos conozca, y vamos a despejar algunas dudas, Mauricio. Sí, claro. Así que bueno, no le vamos a dar más largas y vamos a ver, la primera pregunta, nos vamos a remontar, ¿verdad? A ese momento en el que todavía bebíamos. ¿Cómo fue que se te desarrolló ese alcoholismo y cómo es que te diste cuenta de que eras una persona alcohólica? Ok. Sí, tengan todos muy buenos días o buenas tardes si nos están escuchando. O buenas noches. Tardes o buenas noches. Sí, mi historia, pues, yo llegué, se podría decir que relativamente joven, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un folleto que se llama Los Jóvenes en AA, que hay experiencias de personas que se unieron a Alcohólicos Anónimos aproximadamente desde 12 años hasta 25 años. O sea que se podría decir que es un rango, ¿no? Para mencionar a las personas jóvenes, aunque al principio llegaban solamente personas a Alcohólicos Anónimos. Estamos hablando de la historia, 40 años, 39 años, pero empezaron a llegar posteriormente miembros que tenían 30, que también se podría llamar joven, o 33 por ahí, se podría decir, ¿no? Entonces, mi historia
Ya, antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, pues yo desde que hice contacto con la bebida, de hecho, mi papá es alcohólico, ya, él dejó de beber por su propia cuenta. Ajá. Tengo ciertos recuerdos, ¿no? No es que la pasé tan mal en lo que respecta a esas experiencias con mi papá, por él tomaba, no iba a trabajar, tomaba en la casa pero ya había un antecedente. Nada más de que yo no lo vi tanto desde ese punto como para decir cuando hice contacto, como tener eso en mente, sino que más que todo lo veía en la calle, cuando yo veía jóvenes que empezaban a tomar a los 13 años, los Tres. veía de repente, exacto, los veía de repente que estaban ahí prácticamente dormidos en alguna esquina, ¿no? Entonces yo tenía cierta crítica, ¿no? Rechazo a lo que respecta a la bebida, más que todo a esa figura, ¿no? Porque uno al menos nunca, yo no había hecho contacto, pero tiene que haber un momento, al menos el mío, ¿no? No fue porque estaba triste, porque tenía un problema, sino que simple y sencillamente por curiosidad. Curiosidad. Exactamente. Y fue un 24 de diciembre. Ya, entonces tú sabes, En medio de la fiesta. exactamente, hay un ambiente bastante alegre. Ah. Para esos días las emociones andan, ya, la mayoría de las personas andan bien, se podría decir, ¿no? Y ¿Qué edad, esos días es donde más se toma, ¿no? qué edad tenías? Tenía en ese entonces 17 años. 17 años. Exactamente, 17 años y fracción cuando yo hice contacto. Y me puse una borrachera esa noche con un amigo. Comenzamos como a las 8 de la noche y terminamos como a las 2:30 de la mañana. El primer día que bebiste es la primera borrachera. Exactamente, fue una borrachera, no fueron 2 cervezas ni 3 cervezas. Ya como muchos jóvenes muchas veces han empezado a tomar, o la mayoría, ¿no? De los miembros que han llegado a Alcohólicos Anónimos, que muchos han comenzado a beber sociablemente, pero al menos mi caso no fue así. Ya me encantó. A mí la cerveza me encantó a mí. Como decía el doctor Bow, que lo único que él hacía era amar a su licor, decía. No era porque iba a pensar, iba a tener mejores ideas o por alguna frustración, sino que le encantaba. A mí me encantaba, ¿no? El estado que daba. Y claro, habían hubieron algunas emociones que yo no entendía en ese momento, sino hasta cuando llego a Alcohólicos Anónimos es cuando yo le tomo importancia a las emociones. Y en ese momento yo recuerdo que el miedo desapareció, la timidez, ya la vergüenza, todo ese tipo de cosas que de repente a uno le pueden perjudicar, tal vez no en tan alto grado, pero sí, la timidez para hablarle a una chica, por ejemplo, no era lo mismo el estar totalmente sobrio al estar bajo los efectos del alcohol. De hecho, ese día yo sentí algo que se abrió, como que pertenecía ya al lugar, a las cosas, así como leo la historia de Bill W., su historia, que también fue así. La primera vez que tomó fue una borrachera que se puso. Entonces yo empecé a tomar compulsivamente, ya. No compulsivamente en lo que respecta a que me voy a tomar una cerveza en 30 segundos o un minuto, ¿no? Pero terminaba totalmente borracho después de 4 o 5 horas, ¿no? Y yo empiezo a trabajar en un hotel de mesero. Ahí es donde yo conocí más licores y es donde empecé a tomar más y más seguido. Así es que 2005, quizás me puse unas 8 borracheras aproximadamente, porque más o menos tengo Hasta el recuerdo. cálculo. Exactamente, 2006 sí ya iba más. De hecho, dejé de trabajar a consecuencia de la bebida. Bueno, no dejé de trabajar, sino que nos despidieron ya a consecuencia de la bebida. Pero uno está joven. Yo al menos no dimensionaba de decir, "Uf, ya decir la consecuencia de esto, ¿no?" Y que era un problema. Para mí no fue tanto el problema, ¿no? Porque el exceso de confianza en la juventud a uno lo hace, ya sea comportarse demasiado rebelde y llegar al punto de pasarse de la línea, pues, y tener problemas, ¿no? En este caso, pues, tuve que perder el trabajo. Tenía un buen trabajo de mesero en un hotel. Y en el 2007, ahí es donde ya empecé a tomar más. Yo tomaba todos los fines de semana. En el trabajo nuevo que yo tenía, se me daba la facilidad el día jueves, muchas veces tomaba también, porque salía en la mediodía
de trabajar el día jueves y casi siempre me emborrachaba en Ujú. la tarde. Llegaba de goma el día viernes a trabajar. Y ahí es donde ya uno, ya ahí se puede decir que perdí, ¿no? Ya ahí fueron prácticamente todos los fines de semana que tomaba, 2007, 2008, 2009 y 2010. Esos años fueron los que yo bebí más. Yo bastante fuente, en los grupos decimos eso, a puente, o bastante fuente con tu historia, porque también la primera vez que bebí, en mi caso, fue a los 16 años. Bien me recuerdo, nos reunimos con unos compañeros del colegio, primer año de bachillerato, compramos ahí unas cervezas, unos cigarros, ni fumar podía, fue. Y la curiosidad también. Yo crecí en un ambiente sin alcohol, en mi caso. Mi papá cristiano evangélico, mi mamá también cristiana evangélica, pero la curiosidad, ¿verdad? El hecho de querer pertenecer y ver a mis amigos, y eso fue lo que a mí me llamó bastante la atención. Esa primera vez no me emborraché, pero ya la segunda, que fueron con otros amigos, en este caso de la colonia, ahí sí, que bien me recuerdo, compramos un litro de este alcohol barato y como cada uno hizo la cabuda, le decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? Claro. Pusimos ahí algo, 50 centavos, $1 y así hasta que hicimos para la botella, como que éramos bolitos y compramos ahí el litro y nos pegamos una borrachera con un litro, cuatro bichos ahí, cuatro jóvenes. Y bueno, después fuimos a jugar fútbol, sudamos como si nada, ¿verdad? Y lo que tú dices, pues ya cuando hay como una tendencia a ser alcohólico, la obsesión para mí arrancó desde esa segunda vez que me puse ebrio. Después, hey, ¿cuándo vamos a hacerlo otra vez? ¿Cuándo vamos a hacerlo otra vez? En mi caso, ¿verdad? No me esperé tanto tiempo para la tercera ingesta de alcohol, pero después, mi papá se dio cuenta. Ahí tuve que hacer un parón forzoso porque él como un papá evangélico era lo peor que había pasado en la familia. Me puso un régimen disciplinario, me llevó a trabajar esa vacación, bien lo recuerdo yo, y estuvo como bien pendiente. Pero yo en el fondo, yo decía, algún día me voy a ir de la casa y yo voy a hacer lo que yo quiera. A mí nadie me va a detener. Entonces, tal vez los contextos son diferentes, pero yo creo que la obsesión que uno desarrolla como alcohólico es muy similar, ¿verdad? Es muy parecida desde que le abrimos la puerta a esas primeras experiencias y solo basta ahí un pequeño detonante para darle rienda suelta al deseo y satisfacer ese deseo de querer beber. Cuando yo ya me voy de la casa, me caso y todo lo demás con mi esposa, ahí comenzó pues todo casi que las puertas de un infierno, ¿verdad? Que yo no me esperaba que iba a suceder. Y a eso es lo que también yo quisiera llegar, en tu caso. Cuando nosotros hablamos de un fondo, lo primero que se nos viene a la mente es un, un alcohólico ya empedernido, con el estómago inflamado, que queda en una cuneta, que perdió trabajo, familia, y vemos como todos esos indigentes, como casos perdidos, ya eso ya es el tope, ¿verdad? Ya hasta ahí llegó. O alguien que está a punto de morirse por una cirrosis, o que perdió todo, y nosotros decimos este es el fondo, ¿verdad? Pero creo yo, ¿verdad? No sé si me vas a dejar mentir, que en nuestro caso, que llegamos a cierta edad, pues, sabes qué decirlo, ¿verdad? Yo llegué de 29 años, tú me comentabas que había llegado de 25 años, entonces, ¿cómo fue tu fondo? O sea, ¿cómo es que tú te diste cuenta de que había algo raro en la manera en la que bebías? Ok. Bueno, como te mencionaba, empecé a tomar esos últimos, ¿qué? 3, aproximadamente 4 años, casi todos los fines de semana. Perdí ese trabajo. De hecho, dejé de trabajar. Un año antes que yo dejara de tomar, un año y medio antes, yo me acompañé.
mm, con una chica. Y fue específicamente por tener más libertad, porque en mi casa con mis papás, al principio pues yo casi siempre llegaba a las 2 de la mañana o 3 de la mañana, o sea, cuando ellos ya estaban totalmente dormidos. Yo nunca llegaba antes, a las 8 cuando ellos estaban despiertos, son mis hermanos, llegaba a esa hora. Para tener más libertad, entonces yo me acompaño con esta chica y vivíamos solamente los dos y ahí empecé a tomar más, de hecho estaba trabajando y hubo un momento, ya, porque como esta es una enfermedad que uno no la entiende en ese momento, que es progresiva. ¿Y qué sucedió? Que estando con ella yo empecé a tomar en la casa. Entonces como que ya, al menos yo lo relaciono de esta manera, que cuando uno va como violando ciertos lugares donde uno no bebe u horas que uno no toma, entonces va avanzando más el problema, ¿no? En este caso, con mis papás en la casa yo nunca tomé ahí. Yo llegaba de otros lugares. De hecho, pues, para que no se dieran cuenta o que no supiesen, ¿no? Porque la reputación de uno, al menos yo estaba pendiente de eso, que la gente no se diese cuenta. Por eso es que yo llegaba ebrio de otros lados y llegaba ya noche a la casa. Pero como esto va progresando, de repente ya uno va tomando ahí en la colonia, ya. Ujú. Entonces yo me voy con esta chica y ahí empieza el problema. De hecho, de repente dije en un momento, estaba trabajando, necesito más vacaciones. Ya, tenía mis vacaciones de Semana Santa, de agosto, de fin de año, ya. Entonces, son consecuencias, ¿no? Ya, de la enfermedad que estaba en progresión. Dejo de trabajar, tenía mis ahorros, tomaba con esta chica yo tomaba con esta chica. Llega el punto porque también consumí otra sustancia que me gustó, que fue la marihuana. Es decir, Ujú. podría decirse, no si es sustancia, pero me gustó la marihuana. Entonces tenía las dos partes, ¿no? Tomaba y fumaba. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un momento, fue una noche, me recuerdo, yo, la última borrachera que me puse fue un 1 de febrero, el 2 de febrero, específicamente, para mencionar fechas, del 2011, yo amanecí de goma. En la noche yo sentí algo raro. Tuve un problema de salud. De hecho, empecé a sentir que no podía respirar. Se me subió la presión y me dio una taquicardia. Y a consecuencia de eso yo no podía respirar y me duró aproximadamente como 2 horas. Como 2 horas. Ese día yo dije, aquí hay problema. Aquí hay problema. Entonces, ¿qué pasó? Que el día siguiente yo amanecí un poco aturdido, un poco débil. Amanecí bastante mal. Entonces yo tomé la decisión, razoné en cierta medida, medité un poco. Claro, de que si no hubiese, y eso siempre lo menciono, de que si no hubiese llegado a Alcohólicos Anónimos, yo probablemente hubiese reincidido nuevamente. Ujú. ¿Por qué? Porque yo tomo la decisión este 3 o 2, se podría decir, de febrero, y yo llego a un grupo el 22 de febrero, o sea, aproximadamente 20 días después, pero con un cuadro de depresión. Yo nunca había padecido de depresión. En ese momento yo padezco un cuadro de depresión porque empecé a hacerme enredos, ya pensando sobre pensar que por qué esto y por qué lo otro. Yo decía, es que yo todo lo puedo, ¿ya? ¿Y cómo fue que dijiste voy a ir a un grupo? O sea, ¿cómo sabías de los grupos? ¿O cómo te diste, alguien te pasó el Y mensaje? sí, claro, había alguien en el grupo donde nosotros tomábamos, esta persona declinó más rápido. O sea que le progresó más rápido. Él agarraba, como nosotros llamamos acá, ¿no? La Zumba. zumba. Exacto. Y él iba a un grupo. De hecho, el grupo estaba en el siguiente pasaje donde yo vivía. Así que nosotros escuchábamos a él cuando él llegaba de repente que dejaba de tomar y llegaba al grupo, hablaba y hablaba. Yo escuchaba algo de Alcohólicos Anónimos. Coincidencia, ¿no? Que cuando yo dejo de tomar, tomo la decisión
Padecí esa depresión, llegué a la sociedad con ese cuadro de depresión. Dije, eso fue como a las 6 de la tarde, fue ese 22 de febrero, como a las 6 de la tarde dije, voy a ir al, voy a ir al grupo. Algo, no, algo sucedió en mí. Ya, entonces ya no era que directamente me había pasado el mensaje este amigo, ¿no? Que tomábamos, con el que tomábamos anteriormente, algo sucedió. Y dije, voy a ir al grupo. Y no específicamente para dejar la bebida, porque eso es algo que yo siempre lo menciono. Pero claro, en ese momento pues yo estaba totalmente nublado, no pensaba muy bien, pero como que mi poder superior, ¿no? Que es un Dios tal como uno lo concibe en Alcohólicos Anónimos, para mí esa figura es bien importante, me dio ese chispazo, como nosotros lo decimos. Y llegué esa noche. Lo que yo quería era sentirme bien, porque me sentía todo asustado, atemorizado. No estaba bien emocionalmente. Nunca había estado de esa manera. Entonces yo llegué esa noche y me senté en la última banca del grupo. Y claro, ahí habían personas conocidas porque estaba prácticamente en la misma colonia. Todo el vecindario. Siguiente pasaje. Sí, pero nada más que eran personas un poco mayores. Ajá. Habían como dos jóvenes, me recuerdo, en ese entonces que yo llegué, en 2011. Y algo sucedió esa noche. Posteriormente yo me doy cuenta con, la literatura, ¿no? Principalmente los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que esa noche yo viví una experiencia espiritual o religiosa, como le querramos llamar. Hay tres formas de decirlo: reacomodo de las emociones, experiencia espiritual o experiencia religiosa. Ok. Yo viví una de ellas donde yo llegué agitado esa noche. Me senté y escuché, y de repente las emociones se equilibraron. Yo sentía una tranquilidad y eso me duró aproximadamente, creo, como unas 2 horas. Quizás eso lo experimenté, no recuerdo específicamente, pero la reunión era de 2 horas. Quizás media hora antes que terminara la reunión, yo sentí esa tranquilidad. Y eso fue la pauta que me dio para seguir, Interesante. seguir y ir el siguiente día y escuchar, ¿no? Las sugerencias, buenas sugerencias que se dan. Lo- Aquí viene como esa otra pregunta, ¿verdad? ¿Tú crees que se es demasiado joven para llegar a un grupo de alcohólicos anónimos o necesitamos cierta edad para llegar? Porque a veces uno piensa, se nos acabó la fiesta, ¿verdad? Se nos acabó la diversión y ahora estamos aquí en este grupo con este montón de gente anciana o mayor y ahora qué voy a hacer. Entonces, ¿cómo ves eso, verdad? ¿Se es demasiado joven para llegar a un grupo de AA? Eso es el concepto muchas veces que tiene el joven, ¿no? Pero cuando ya uno llega a Alcohólicos Anónimos, se da cuenta de que no es así. No es absolutamente así. Suficiente con que haya habido un problema o un fondo. Nosotros hablamos de un fondo y de hecho dice la tradición que por qué tanta insistencia en que alguien toque fondo. Porque sí, solamente del sufrimiento, ya de esa experiencia al menos, esa vez que yo viví esa experiencia, esa noche, fue mi sufrimiento, como para que yo tomara esa decisión y poder en su momento llegar a Alcohólicos Anónimos. Ahí hay experiencias, como te comentaba antes, de personas que habían llegado de 12 años, 13 años. Hay distintas. Si tú lees ese folleto que de hecho se va actualizando, es un folleto que es editado en Estados Unidos y Canadá. De hecho, aquí nosotros deberíamos de tener un folleto basado en las experiencias de los jóvenes de acá, pero no existe. Específicamente está editado, prácticamente está reimpreso, así como están las experiencias, pero de alguna forma hacemos conexión, ¿no? Porque somos jóvenes. Y aparecen muchas experiencias de gente que hasta estuvo hospitalizada, gente de 13 años en rehabilitación, y por ahí escucharon el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Entonces, dice el programa de que uno tiene que vivir ya un fondo, un sufrimiento. De hecho, yo me encontré, cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, me encontré a mí me encanta hablar de Alcohólicos Anónimos y de la experiencia, y me doy cuenta del primer paso, donde menciona a través de la historia, cuando comenzó Alcohólicos Anónimos, solamente llegaban personas de bajo fondo, o se podría decir que hay casos de alcoholismo crónico.
ya que estaban en etapa donde la medicina decía no él va a morir de alcoholismo, ya están desahuciados, ya. Pero dice de que como la sociedad empezó a crecer, empezó a desarrollarse, empezaron a llegar personas que no habían llegado a una prisión, que no habían sido hospitalizados, que no habían perdido su familia, sus trabajos. Yo tuve que vivir esa experiencia. Uno afuera tiene algunos conceptos. De repente, cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, yo pensaba en ese momento que Alcohólicos Anónimos probablemente era solamente para personas que estaban en la cantina, principalmente las que estaban en la cantina, esos bonitos que se ven ahí en las calles, indigentes y todo eso. Aunque eso es lo más visible, ¿no? En lo que respecta al problema de la vida, pero se puede decir que el verdadero problema o el problema más grave, se puede decir, es los que están hospitalizados, ¿no? A consecuencias de la bebida. Ese es el concepto que yo tuve en ese momento, pero después me di cuenta que no, que con el hecho de haber tenido una mala experiencia a través de la vida, uno puede determinar que hay un problema. De hecho, anteriormente yo mencionaba que cuando Alcohólicos Anónimos nació, solamente llegaban casos desahuciados. Aún no se quedaban. Muchos de ellos no se quedaban. Fueron pocos los que se quedaron, pero poco a poco la sociedad fue creciendo, fue desarrollándose y empezaron a llegar personas que no habían sufrido tanto como otras personas. Porque eso es un poquito complejo, ¿no? En lo que respecta al sufrimiento. Porque alguien puede decir, no, no me provoca absolutamente problema o sufrimiento el hecho de haber ingresado por primera vez a un hospital para desintoxicarse. Y para otro, pues probablemente eso fue lo peor. O a alguien que lo tomaron en la carretera y le hicieron antidoping y lo llevaron 5 días a una cárcel. Para él eso fue bastante grave. Y así han llegado muchos alcohólicos anónimos. Entonces, ese es el concepto que probablemente se tenga alguien que no pertenece a la sociedad o cuando se llega. Porque Mauricio, disculpa que me interrumpa, hay una parte de la literatura que dice que muchos llegaron con trabajo, sin perder empleo. ¿Cómo es que dice esa parte? sí, dice de que con el tiempo empezaron a llegar personas que no habían perdido su empleo, que todavía conservaban sus familias, su salud, no habían estado en prisión. A eso se le llaman, se cataloga, ¿no? Como alcohólicos en potencia. Entonces yo me consideraba un alcohólico en potencia. Ya, siempre uno es alcohólico, ¿no? Porque la enfermedad ahí está, solamente le hemos detenido. Pero para mencionarlo, ¿no? Alcohólico en potencia. ¿Cuándo no se ha, ejemplo, vivido este tipo de experiencia? Probablemente solamente hubo, ¿qué? Una discusión con tu mamá y eso fue como para decir que aquí hay problemas, ya, o uno peleó con alguna persona, ya, o como te mencionaba el ejemplo, manejando lo tomaron los policías y llevaba más grados de alcohol de lo permitido en lo que respecta a la ley y estuvo, ¿qué? 3 días en una Bartolina, es un ejemplo. Entonces esas personas muchas veces han llegado, pero eso ha sucedido porque el mensaje se expandió, ¿no? Al menos yo he sido uno de esos beneficiados, ¿no? Porque probablemente si hubiese sido en aquel entonces, cuando comenzó yo quizás no hubiese llegado. Por el hecho también de que solamente llegaban casos desahuciados y solamente podían pertenecer. Es que ese es otro tema, ¿no? Que Sí, los Alcohólicos Anónimos nació con ciertos requisitos, que todos esos requisitos se tuvieron que abolir. El único era específicamente tener problemas fuera de vida y el único que determina que hay problemas es la misma persona. el deseo de dejar de beber. Sí, en el caso que uno diga que hay un problema, ya, ahí está la clave. Yo no le puedo decir a nadie, o tú tienes problemas. Probablemente, de hecho, en el folleto los jóvenes en AA, al final hay como un pequeño cuestionario. Y ahí dice de que no hay, no recuerdo, tendríamos que leerlo literalmente. Donde se contestan las preguntas. Ya no dice que tantas preguntas vas a contestar, vas a tener problemas con la bebida, sino que solamente es como un autodiagnóstico. Y uno determina ya si hay un problema. Ya, ejemplo, si uno
empieza a beber en la mañana, cuando amanece con resaca, o durante el trabajo, o ejemplo, durante uno está estudiando. Hay varias preguntas ahí en ese proyecto. Entonces, ya llegando yo a Alcohólicos y dándome cuenta, pues, este, el que llega no llega tarde ni llega después. Puede ser alguien de 12 años o puede ser alguien de 70 años u 80 años. Y no se siente la diferencia cuando uno ya pertenece. O sea que uno no se pone a pensar, aquí hay diferencia de edad. ¿No? Yo debería de estar con personas que tengan mi edad para poderme sentir bien, ¿ya? Y no, no es así. En Alcohólicos Anónimos no es así. Se siente esa armonía, al menos yo siempre lo he dicho, de que cada vez que estoy en una sala de Alcohólicos Anónimos hay unas vibras positivas que me hace sentir bien independientemente quién esté ahí, porque Alcohólicos Anónimos es para ellos, para la persona que tiene el problema, independientemente quién sea. Ok, Mauricio, y no sé si en tu caso, vaya, pero por ejemplo a mí, cuando uno recién llega, llega asustado, atemorizado, todavía con manifestaciones físicas de la resaca, pero cuando uno deja de beber, eso va disminuyendo, ¿verdad? Y cuando el miedo y el susto desaparece, uno comienza a pensar otra vez, por lo menos en mi caso, no quiero decir que, que te haya pasado a vos, pero ya tú me vas a decir, llegó un punto en el que ingenuamente comencé a decir, hey, quizás vine muy rápido. O sea, ¿quién no se ha puesto ebrio más de alguna vez? Y también porque con esa persona que había tenido el problema, hasta con los días nos vimos y me dice, hey, no te preocupes, o sea, ya, olvídalo, echémonos otra cerveza. Y yo ya estaba en el grupo. Entonces, no sé cómo fue que tú viviste esa experiencia, si alguna vez dudaste si habías tomado una buena decisión al llegar a los AA, o como nosotros decimos desde el inicio, ¿verdad? Firme y estoico, ¿verdad? Decir, no, yo he tomado la mejor decisión y aquí nadie me mueve. ¿O dudaste en algún momento si habías hecho lo correcto? ¿Ok? Cuando yo llegué, y empecé a escuchar, yo lo que quería era sentirme bien, ¿ya? Quería sentirme bien y por consiguiente, pues, no quería tomar, ¿ya? Ya había tomado esa decisión anteriormente, nada más de que no estaba fundamentada. Pero llegando a Alcohólicos Anónimos, yo me doy cuenta que, que si no soy obediente, porque escuché eso, y algo que me entró un poco de duda, ¿no? Porque eso probablemente cualquiera de cualquier edad lo puede sentir. Yo escuchaba que Alcohólicos Anónimos, si uno lo quiere, puede ser para toda la vida. Entonces uno, al menos yo no comprendía muy bien esa parte, Ujú. ya a pesar de que, porque uno se imagina que uno va a ser eterno, ya muchas veces uno tiene ese concepto como humano, pero en Alcohólicos Anónimos uno se da cuenta que no, que tiene que no beber específicamente estas 24 horas. Pero me doy cuenta que toda la vida puede ser este día, puede ser este día. Entonces, se podría decir que no lo pensé, eso de decir, estoy demasiado joven como para irme de acá, ¿no? Sino de que ya estaba como conectado, ¿no? Ujú. Ya estaba como conectado. Pero claro, habían como ese tipo de dudas, ¿no? Que si esto es para toda una vida, yo decía, bueno, yo quisiera estar aquí unos 3 meses, decía en principio, ya. Pero uno poco a poco se va adaptando. Ujú. Y algo que yo he tenido es que soy un poco curioso. Empecé a escudriñar, de hecho me regalaron las 44 preguntas y respuestas, los 12 pasos, y yo empecé a escudriñar, a leer, y empecé a darme cuenta. Por eso dice el programa de que, de hecho, para los jóvenes, ya, y eso puede ser para todos los miembros, antes de ser miembro, ser como candidatos, para ser miembro, por lo menos hay que darse cuenta qué es el programa, qué le puede ofrecer a uno el programa. Y por ahí menciona un ejemplo de 90 días, un ejemplo. 90 días darse cuenta cómo para ver si el programa de Alcohólicos Anónimos a uno le puede dar resultado.
Así que eso fue lo que hice. Y claro, las buenas sugerencias de los padrinos, porque fui bien acogido nosotros le llamamos padrinos, ¿no? A los de mayor estadía, por cariño, aunque tuve un padrino. De hecho, siempre le comento, ¿no? Algún par de cosas, pero en aquel entonces sí le comentaba más cosas para darme cuenta de dudas, preguntas que tenía. Entonces, a la pregunta que tú me hacías específicamente, por la cabeza nunca se me pasó. Quiero volver a tomar, ya, bueno, estoy bien, pero porque me di cuenta de que si no me derrotaba y no me humillaba, como dice el primer paso, probablemente hubiese tenido esas ideas si no me hubiese dado cuenta del programa. Entonces yo lo que quería era sentirme bien y cambiar mi forma de vivir, ya, porque no me estaba yendo bien económicamente, las relaciones interpersonales estaban mal, con mi familia. De hecho, había dejado el trabajo, te comenté. O sea, habían problemas, nada más de que no me daba cuenta y no me afectaban tanto como me afectó esa experiencia que viví esa noche. De eso ya. Pero ya es exactamente, pero ya en Alcohólicos Anónimos empiezo a analizar ya todo a mi alrededor y veo que hay muchas cosas que están mal. ¿Qué tan importante es para un joven que un padrino le esté acompañando? ¿Cómo se escoge a un padrino? Em, Muchos de ellos llegaron también jóvenes. O sea, nosotros vemos bastante gente mayor en los grupos de AA, pero quizás cuando hay aniversarios es la única vez en la que o caemos en cuenta de que esa persona tiene que 40 años de estar en A, 50 años, 30 años, y qué edad tienen ellos de vida, 70, y tienen 40 años, es decir, que llegaron de 30, o que tienen 30 años y andan por los 60, llegaron de 20. Entonces, bueno, o en edades similares a las que nosotros tuvimos la oportunidad de llegar. Entonces, ¿cómo es la figura del padrino dentro de un grupo? ¿Y qué tengo que tomar yo en cuenta como alguien nuevo en el grupo para seleccionar a un padrino? Sí, claro. Cuando uno llega a las primeras reuniones, bueno, en el caso de que ya uno se hace miembro, ¿no? Del grupo, de la sociedad, a uno le sugiere el programa. Por eso es esencial leer un poco, ¿ya? Y darse cuenta. Y por ahí dice en nuestro caudal literario que uno debe tener cuidado a la hora de elegir a un padrino. Muchas veces se elige mal por el hecho de que cuando uno lo ve compartir, ya, su experiencia, hay veces compagina, muchas veces, como que hay un puente. Entonces, esos son los mejores candidatos. Claro, un padrino se puede decir una figura bien importante para la recuperación y debería de uno tomarlo desde que uno llega, porque a veces se dan los casos, ¿no? Que no se busca un padrino. Es por eso que también hay unos que se van, porque no hay una guía. Entonces el padrino es una guía, así como en la sociedad, ¿no? De hecho, creo que se ha perdido esa parte, pero el padrino se suponía de que era una figura, en el caso del bautizo, que si en dado caso fallaba el papá o la mamá, ejemplo, fallecían, como que esta persona se hacía cargo, ¿no? Ujú. Ya como que esa era la figura. Entonces en Alcohólicos Anónimos es algo similar. El padrino lo que hace es guiarlo desde el principio, basado en los principios de Alcohólicos Anónimos. Entonces a uno le sugiere que uno busque a un padrino, porque el padrino es una guía totalmente importante si uno quiere mantenerse sobrio, porque así como uno comparte con él sus problemas, de repente el padrino ha vivido esas mismas experiencias, como tú decías, ya a veces han llegado jóvenes también y hacen puente, ya, porque al final nosotros, por ahí se menciona algo y se dice que es la misma película, pero con distinto actor, Ujú. ya. No vamos a mencionar lo que específicamente las mismas experiencias, pero muchas veces algo similares, ¿no? Entonces, la figura del padrino es bien importante. Acá, al menos desde mi punto de vista, ¿no? En mi grupo, mi padrino me ayudó desde que yo llegué. Él
trató de guiarme. Y hay un momento en el que uno ya empieza a tomar sus decisiones, ¿no? Pero siempre uno es recomendable mantener al padrino, aunque uno tenga muchos años. Exacto. Fíjate que eso que mencionas de la figura del padrino y recordar la última borrachera, creo que son dos elementos para mí en lo personal que me ayudaron. Porque yo fui uno de esos. Yo en un inicio no agarré padrino. Yo nomás desapareció el susto y dije, voy a estar aquí y vamos a ver qué pasa. Pero como no tenía orientación, yo comencé a volver a acariciar la idea de volver a beber. Y lo digo así porque a veces es importante mencionarlo. En Alcohólicos Anónimos hay casos de casos. Entonces, yo bien me recuerdo una noche que yo iba para mi grupo, bajé a la gasolinera a comprar unos cigarros y yo estaba buscando ahí qué iba a comprar y en eso llegó un carro con música bien fuerte. Se bajaron dos chicas muy guapas que iban a una fiesta y entraron a la gasolinera. Cada una agarró un 12, 6 y 6 en cada brazo, un 12 de cervezas y ellas con faldas cortas, muy bien maquilladas, muy guapas. Y yo solo me quedé viendo y incluso vine yo hasta les abrí la puerta de la gasolinera para que pasaran y ni cuando se subieron al carro yo en ese momento dije, ¿y por qué yo tengo que estar en un grupo y no ir a disfrutar mi vida? ¿O por qué no puedo beber? Y en ese momento yo me quejé. Igual, yo seguí yendo. Y fui a la sesión. Yo cada vez que tenía ganas de beber, yo lo decía en tribuna abiertamente. Eso me ayudó mucho. Pero poco a poco entonces yo encontré a un padrino, ¿verdad? Entonces hubo una persona que se acercó, me ayudó y él me dijo algo, porque yo le comenté, mire, yo a veces siento que mi fondo no ha sido como tan profundo como para estar aquí. Entonces él con su sabiduría me dijo, ¿y qué esperas? O sea, a destruirte tu vida como lo han hecho estas otras personas para entender que tenés un problema con el alcohol. Y a mí eso, él me lo dijo con otras palabras más salvadoreñas, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, pero a mí eso me hizo entender de que estaba en el lugar correcto. Y desde ahí comenzó otro proceso diferente, ¿verdad? También me dijo, acordate cuál fue tu última borrachera. ¿Vos crees de que volvés a beber, vas a reiniciar otra vez la misma manera con la que bebías y la vas a pasar bien? No, el último trago ahí te está esperando justo donde lo dejaste. Y ahí fue donde comenzó esa orientación, ¿verdad? Y me ayudó mucho. Entonces, viendo cómo estos escenarios, cómo se vive ya sin alcohol y estando consciente de que estás viviendo una nueva vida, que no necesitas embriagarte o ocupar otro tipo de drogas para entender de que puedes tener una vida, como dice aquí en Alcohólicos Anónimos, una vida feliz y útil. Sí, claro, yo me doy cuenta que hay que trabajar. Dice nuestro programa de que la palabra mágica es la acción. Entonces empecé a reestructurar mi vida. De hecho, terminé mi bachillerato. Excelente. Ya, saqué unos estudios también en lo que respecta a lo que te mencionaba, ¿no? Conocimientos profesionales y la relación con la familia fue mejorando también, ya porque ya se estaba un poco deteriorando. Ujú. Cuando yo estaba tomando, empezó a mejorar. De hecho, pues conseguí un trabajo también. Tu idea de diversión antes, tanto creo que como tú y como yo, lo relacionamos con alcohol. Ahora, ¿cuál es tu concepto de divertirte? Ok. Yo casi siempre, a la hora porque hay personas que lo han relacionado con el fútbol, por ejemplo, ya. Yo, para hacer un análisis, cuando yo bebía, prácticamente yo tomaba cuando iba a los conciertos. O me quedaba ahí por la casa, en una tienda. No había como
como en relacionar algún hobby, ¿no? Con la bebida. Como por ejemplo jugar fútbol antes de comenzar o después tomar o hacer alguna actividad, ¿no? Entonces, cuando iba a los conciertos, a mí me gusta la música. Yo iba a los conciertos en aquellos entonces y prácticamente ahí yo tomaba, ¿ya? Pero me doy cuenta después de que no necesariamente uno tiene que estar bajo los efectos de la bebida, porque igual yo hago un análisis y digo, no, yo no he nacido con eso. De hecho, yo conocí la música, ya, me gusta el rock, conocí la música y antes que tomara, ya nada más de que tomando, uno la escucha mejor, ya se siente mejor el ambiente. Entonces, trabajé con eso y después de un tiempo, porque es recomendable no asistir a estos lugares cuando uno está recién llegado, pero hay un momento, ¿no? O escuchar alguna música que le provoque, ajá, con esa vida cuando uno tomaba. Entonces yo ahora disfruto de los conciertos, voy, nada más de que no como antes, que antes era un poco más desordenado, iba la mayoría, si había uno iba por acá, pero ya no, y voy al que yo elijo. Y lo disfruto sin alcohol. Una botella con agua, algo para comer y tranquilo, ¿ya? Prácticamente vivir tu vida, disfrutar de las mismas cosas que nos da la vida sin alcohol. Exactamente, exactamente. De salir a comer, a disfrutar, me gusta salir en mi moto, a darme una vuelta y no. El problema yo de la bebida lo he resuelto. Lo he resuelto, pero uno tiene que darse mantenimiento todo el tiempo, ¿ya? Porque si uno no se da mantenimiento, pues más temprano que tarde puede volver a reincidir. Como dice el programa, de que el que sigue, he tratado de seguir el programa, lo mejor que yo he podido hacer. Hoy que hablas del mantenimiento y vamos a retomar lo que te dije. Tú conociste de los AA por una persona que estaba en los grupos, pero reincidía o lo que nosotros llamamos recayó. Sí. ¿Por qué programa, por qué Alcohólicos Anónimos pareciera que a algunos le funciona y a otros no? Ok. Alcohólicos Anónimos, por ahí, en el 5º capítulo dice de que el que sigue de cerca estos principios rara vez se ve fracasar. Hay algunas personas que no son honestas, a las personas que no les da resultado es porque no son honestas consigo mismas. Pero también hay personas que tienen más problemas emocionales que otras personas. Eso hace de que no sean honestas. Y pues hay otras que tienen aún peores todavía, que se requiere atención profesional, ¿ya? Pero vamos a hablar específicamente de los casos así como nosotros, ¿no? Al menos el mío. Si yo no hubiese seguido, no así tan perfectamente, porque dice que es suficientemente un progreso, no buscando la perfección, sino que haya un progreso suficiente como para poderse mantener sobrio. Sí, hay personas que no les da resultado y no es por culpa de ellos, sino muchas veces es por falta de responsabilidad de los grupos, por no darle la información. De hecho, hay una pregunta, cuando un ejemplo de pregunta para un inventario de grupo, ¿por qué no se quedan los recién llegados? Y menciona muchas veces que el grupo tiene la mitad de responsabilidad porque no se dio la suficiente información, al igual no la otra responsabilidad del miembro que no quiso practicar lo que es el programa, o sea, intentar practicar el programa, porque para que dé resultado, el programa de Alcohólicos Anónimos no solamente es llegar, esa es una base, pero uno tiene que practicar lo que es el programa. Admitir la derrota en definitiva, admisión, ¿no? Que es bien importante. ¿Qué se va a hacer para poder mantenerse sobrio, ¿no? Creer en un poder superior si es que no se cree en Dios, ¿no? Porque Alcohólicos Anónimos está a nivel mundial y así, ¿no? Los pasos, la buena voluntad, el inventario, el externarnos, las faltas ante otro ser humano. Si uno no practica lo que es el programa, muy difícilmente le va a dar resultado. Y el padrino, ¿no? Como mencionamos, juega un papel bien importante también porque si el padrino o los de mayor estadía
no dan una buena orientación, no tocan ciertos puntos que son bien importantes, como la parte física. A veces es necesario tocarla, que afecta, ¿no? Porque no es necesario ser médico, porque tampoco somos profesionales, pero porque dice por ahí, ¿no?, que es una alergia física más una obsesión mental, ¿no? Por ahí vamos a encontrar la parte que es progresiva, ¿no?, esta enfermedad, y que es de fatales desenlaces. Entonces, cuando no se da la suficiente información ya de lo que es esta enfermedad de Alcohólicos Anónimos, no, de lo que es la enfermedad, perdón, y dar la información que es Alcohólicos Anónimos, ¿no? Muchas veces por eso que no se quedan tan bien, ¿no? Ya, al igual como mencionábamos, que no se es honesto, ya. Ok, y ya la última pregunta, Mauricio, para cerrar. Puede ser de que ya sea un joven, un padre de familia o alguien aquí nos está escuchando y tiene como esa duda, ¿verdad? De que seré, no seré alcohólico, voy o no voy a un grupo. ¿Qué le diría a esta persona que está con esa idea de ir a un grupo o no ir, pero él en su interior siente de que su manera de beber no es normal? O sea, toda la gente bebe, disfruta, se va para su casa, pero él tiene como esa obsesión, está pensando casi cuándo se va a poner otra vez ebrio nuevamente, o ya su manera de beber le está causando ahí un poquito de problemas en su casa, en su trabajo, pero aún así es funcional. Trabaja, es responsable, aparentemente, y tiene como esa duda, esa espina, ¿seré normal para beber o no? ¿Qué le dirías a esa persona? Que en Alcohólicos Anónimos, si realmente él siente que tiene un problema, porque eso es bien esencial, tiene que saber que hay un problema y que en Alcohólicos Anónimos se puede solucionar. Al menos yo lo he solucionado. Eh, que no tenga esa timidez, pero hay veces se tiene esa timidez, o que se tenga el concepto. Hay veces se tiene el concepto de afuera, más que todo un joven, ¿no?, que ahí solamente hay personas de avanzada edad o son personas malcriadas. Ciertos conceptos, ¿no?, que son un poco negativos, o que no piensen que son demasiado jóvenes como para decir que hay problema. Como te mencionaba, que no existe ese concepto que los que tienen realmente problemas son los que están en una cantina o los que están en un hospital ingresados, desintoxicándose a consecuencia de alguien que haya tomado 30 días. Que hay una solución. Yo la he encontrado en Alcohólicos Anónimos. Así es que haciendo haciendo mención, ¿no?, que si hay un grupo cerca, o hablar a algunos números, ¿no? Nosotros tenemos algunos números, yo creo que tú Sí, los vamos a dar al final de los publicas ahí, para darles más información, ¿no? Pues a veces se tienen ciertas preguntas, pero como te mencionaba, que no tengan miedo o que no tengan pena ya de ir a un grupo y de investigar qué es Alcohólicos Anónimos y qué Alcohólicos Anónimos pues le puede ofrecer. Es lo que yo hice en su momento. Excelente. Bueno, Mauricio, creo que estamos llegando, bueno, ya finalizamos. Lo hemos pasado incluso algunos minutos por ahí, pero Okay. creo que el tema ha sido bastante interesante. Y como tú bien dices, no es necesario tocar un fondo tan profundo para darse cuenta de que uno tiene problemas con la bebida. No. Y la invitación pues está abierta a que si quieren conocer más acerca de los grupos de Alcohólicos Anónimos, el Comité de Área de San Salvador pues tiene las puertas completamente abiertas. Estos espacios pues se han creado con el fin de poder informar a la población de que hay salida, hay respuestas, hay lugares donde se puede conocer más acerca de esta enfermedad del alcoholismo, y que hay una solución. Así que les invitamos, si tienen preguntas o dudas, si quieren más información, llamar al 2562-4981
o escribir a nuestro WhatsApp 7785-5448. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en TikTok, Facebook e Instagram como AA San Salvador y seguirnos en este podcast, Un Espacio de Experiencia. Así que muchas gracias, Mauricio, y estaremos viéndonos en el próximo episodio de Un Espacio de Experiencia. Gracias. Un Espacio de Experiencia, el podcast del Comité de Área de Alcohólicos Anónimos San Salvador.